Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase que empezamos la semana pasada. La clase anterior estuvimos viendo qué son los alcoholes, cómo se reconocen a través de su grupo funcional, cómo se escriben sus fórmulas, cómo se nombran y cómo se clasifican. Vamos a continuar hoy con algunas propiedades físicas y químicas de los alcoholes. La clasificación que vimos la semana pasada es una clasificación exclusivamente para una clase de alcoholes que se llaman monoles. Mono significa uno. Los monoles son los que tienen un solo grupo funcional hidroxilo, que ya vimos la semana pasada que este es el grupo funcional hidroxilo. Los monoles se pueden clasificar, según ya vimos, en alcoholes primarios, secundarios o terciarios, según el grupo funcional hidroxilo esté unido a un carbono primario, a un carbono secundario o a un carbono terciario. Pero también existen alcoholes que en su molécula tienen más de un grupo funcional hidroxilo. A esos alcoholes los llamamos polioles. Vamos a ver a lo largo de la clase algunos ejemplos tanto de monoles como de polioles. Cuando hablamos de propiedades físicas nos referimos exclusivamente a el estado físico, si son o no solubles en agua, cómo es su densidad con respecto a la del agua. Acá vemos algunas de las propiedades. Los alcoholes son líquidos. Algunos alcoholes con muchos átomos de carbono también pueden ser sólidos. La mayoría son incoloros y tienen un olor característico. Se disuelven en agua, algunos más, otros menos, y en general son menos densos que el agua. Si comparamos el alcohol con el alcano de la misma cantidad de carbonos, lo que vemos es que el alcohol es mucho más soluble en el agua que el alcano. De hecho, los alcanos vimos que son casi insolubles en agua. Y la solubilidad de los alcoholes en agua depende del tamaño de la molécula. Cuanto más grande sea la molécula, cuanto más átomos de carbono tenga la molécula, menos se pueden disolver en el agua. Inclusive dice acá que hay algunos alcoholes, cuando dice polihidroxílico se refiere a los polioles que decíamos recién, o algunos alcoholes que tienen unos anillos, unos ciclos de carbonos. Algunos inclusive son más densos que el agua. Pero veamos. Acá tenemos una etiqueta de un alcohol de los que se compran habitualmente en el supermercado o en la farmacia. Dice alcohol etílico 96 grados. ¿Qué significa eso? 96 grados significa que está formado por un 96% de etanol o alcohol etílico y un 4% de agua. Nosotros hoy en día estamos utilizando otro alcohol que es el alcohol al 70%. El alcohol al 70%, la diferencia que tiene con el alcohol etílico que comprábamos habitualmente hasta ahora es que tiene un 70% de etanol y un 30% de agua. Es decir, nosotros podemos preparar a partir del alcohol de 96 grados el alcohol de 70 grados o 70%, simplemente agregándole agua. Este alcohol al 70% es el que estamos utilizando para protegernos del coronavirus. Ya vimos la clase pasada y ustedes tuvieron que hacer una actividad al respecto, que el alcohol al 70% puede eliminar al virus porque interfiere con su estructura y al romper la membrana o la estructura del virus, el virus desaparece. Esto significa entonces que el etanol es soluble en agua. Si nosotros mezclamos etanol o alcohol etílico con agua, obtenemos un sistema homogéneo, es decir, no se nota la diferencia dónde está el alcohol y dónde está el agua. ¿Por qué? Porque se disuelve
uno en el otro. Ahora, ¿por qué el alcohol se disuelve en el agua? Fíjense, ahí tienen una foto de la representación en 3 dimensiones de la molécula de etanol y de la molécula de agua. La molécula de etanol tiene 2 átomos de carbono, que son los que están en negro, los átomos de hidrógeno unidos a cada carbono, y acá tenemos el oxígeno en rojo y el hidrógeno. Este es el OH, el hidroxilo. Fíjense que la estructura de la molécula de agua es muy parecida a este hidroxilo. La molécula de agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Cuando las moléculas de agua se acercan a las moléculas del alcohol, lo que ocurre es una interacción, una atracción, una fuerza entre el átomo de oxígeno del alcohol y el átomo de hidrógeno de la molécula de agua. A esa interacción se la conoce unión por puente de hidrógeno. Fíjense que es como que el hidrógeno está en puente entre los 2 oxígenos, por eso es el nombre. Debido a esta atracción que hay entre el oxígeno del alcohol y el hidrógeno del agua, es que las moléculas del etanol se disuelven en el agua. Se atraen tanto que forman un sistema homogéneo. Esto ocurre con todos los alcoholes que tienen poca cantidad de carbonos. Ya cuando la cantidad de átomos de carbono es mucho mayor, es más difícil que esta interacción sea suficientemente fuerte como para que el alcohol y el agua se mezclen en una única fase o en un sistema homogéneo. Vamos a ver ahora algunas propiedades químicas de los alcoholes. La primera es que los alcoholes son combustibles, es decir, que reaccionan con el oxígeno del aire, y en esa reacción que necesita de un incentivo para que se inicie, de un fuego, de una llama, también se genera una llama. O sea, necesitamos acercarle un fósforo encendido al alcohol para que se encienda. Y cuando el alcohol se enciende, se observa una llama. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos una representación tanto en esquemas como en lo que se llama la ecuación química. Acá está la molécula de etanol y acá están las moléculas de oxígeno. Lo que ocurre cuando están cerca unas de otras es que empiezan a moverse muy rápido y a chocar entre sí, y de esta manera se rompen las uniones entre los átomos, ya sea en el alcohol como en el oxígeno. Y al romperse esas uniones, se van a formar unas uniones nuevas. En esas uniones nuevas se forma, por un lado, el dióxido de carbono, que es este que ven acá, fíjense, un carbono y 2 oxígenos, y las moléculas de agua. Fíjense que a partir de una molécula de etanol y 3 moléculas de oxígeno, se forman 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. Por eso los numeritos que ven acá en la ecuación es la cantidad de moléculas que reaccionan y que se forman. Cuando el etanol se enciende con el oxígeno del aire, lo que se observa es una llama muy azul que libera mucho calor y poca luz. Es lo que llamamos en su momento, cuando ya vimos el tema de combustión completa. Y la reacción continúa hasta que el etanol se agota, se consume. Este principio es el que se usa en algo que se llama el flambeado en algunas recetas de cocina. Algunas recetas de cocina lo que se hace es utilizar una bebida alcohólica que contiene etanol, se coloca sobre la preparación, puede ser un postre por ejemplo, y se enciende para lograr que algunas sustancias que están en el postre o en la comida tomen algún color más caramelizado. Este es el proceso del flambeado. En este caso ven que la llama no es azul porque además de estar el alcohol en la bebida alcohólica hay otras sustancias y además están las sustancias que forman parte del alimento.
Otra propiedad química de los alcoholes muy importante es la oxidación. En la oxidación también el alcohol reacciona con oxígeno, pero acá se utiliza lo que se llama un agente oxidante, una sustancia que provee de oxígeno al alcohol. Esos agentes oxidantes, en esa reacción de oxidación, no se observa una llama, es decir, a diferencia de la combustión, donde el alcohol reacciona con oxígeno y se observa una llama, se libera calor y luz, en la oxidación no hay llama. Esas sustancias o agentes oxidantes pueden ser de dos clases. Vamos a hablar de oxidantes suaves y oxidantes fuertes. Por eso van a ver que a partir de ahora vamos a hablar de oxidación suave y oxidación fuerte. ¿Qué es una oxidación suave? Es la oxidación que se produce a partir de un agente oxidante suave. ¿Qué es la oxidación fuerte? Es la oxidación que se produce a partir de un oxidante fuerte. Hay sustancias químicas que funcionan como oxidantes que, teniendo en cuenta lo que nosotros vamos a ver, no vale la pena mencionar. Para que tengan una idea de qué significa un agente oxidante, por ejemplo, el agua oxigenada es un agente oxidante. De hecho, se agrega a las tinturas para el pelo o si se agrega directamente al pelo, lo que produce sobre el pigmento del pelo es una oxidación. Veamos qué pasa si el alcohol que se oxida es un alcohol primario. Cuando los alcoholes primarios se oxidan en forma suave, el producto de esa reacción es un aldehído. Ya vimos la clase pasada que los aldehídos son una clase de compuestos oxigenados. En cambio, si el alcohol primario se oxida de manera fuerte, lo que se obtiene como producto es un ácido carboxílico, que también es un compuesto oxigenado. ¿Qué pasa en el caso de los alcoholes secundarios y terciarios? Bien, los alcoholes secundarios se oxidan, ya sea en forma suave o fuerte, y forman siempre unos compuestos que se llaman cetonas. Las cetonas también son compuestos oxigenados. Y, por otro lado, los alcoholes terciarios son muy resistentes a la oxidación. Es decir, que por más que agreguemos oxidantes suaves o fuertes, no hay oxidación. Y si se insiste en tratar de obtener la oxidación, lo que va a ocurrir es que el alcohol terciario se va a destruir, la molécula se va a destruir y se van a formar sustancias pequeñas como dióxido de carbono, agua, etc. Vamos a ver el caso exclusivamente del etanol. El título dice, la oxidación del etanol, ¿buen vino o vino picado? No sé si conocen la frase o la expresión vino picado, pero muchas veces cuando un vino está agrio, está feo de gusto, se dice que el vino está picado. Veamos cómo es el proceso de obtención o de la producción del vino de forma muy sintética. El vino se obtiene a partir de la uva. La uva tiene un azúcar. El azúcar de la uva tiene un proceso que se llama fermentación y ese proceso genera el etanol, el alcohol que contiene el vino. El alcohol del vino se genera a partir de la uva, no se le agrega alcohol aparte, eso está prohibido. Ya vamos a ver más adelante cuál es ese proceso que ocurre con el azúcar de la uva para generar el etanol. Una vez que el etanol se genera, lo que se hace es mantener al vino en unos recipientes donde la cantidad de aire que pueda ingresar está muy controlada. Eso va a permitir que parte del etanol del vino se oxide y se forme un aldehído, el etanal.
ese etanol le da buen gusto al vino. Hay que proteger al vino para que la oxidación no continúe, porque si continúa la oxidación, entonces la oxidación pasa a ser una oxidación fuerte y el etanol se transforma en ácido etanoico, es decir, un ácido carboxílico. El ácido etanoico es lo que contiene el vinagre. El vinagre de vino se puede hacer a partir del vino justamente por oxidación del etanol a ácido etanoico. La realidad es que si uno quiere tomar vino, lo que menos espera es que el vino tenga gusto a vinagre. Cuando el vino tiene gusto a vinagre, se dice que el vino está picado. Eso tiene que ver con que estuvo mal conservado y parte del etanol se transformó en ácido etanoico. Acá tenemos un resumen de todos los compuestos oxigenados que vimos hasta ahora. Los alcoholes, cuyo grupo funcional es el hidroxilo, nos damos cuenta en su nombre que son alcoholes por la terminación -ol. Un ejemplo es el etanol, y el grupo funcional puede estar ubicado en cualquier átomo de carbono de la cadena. De eso después va a depender si es un alcohol primario, secundario o terciario. Los aldehídos se forman a partir de alcoholes primarios. Por lo tanto, tengamos esto en cuenta para pensar dónde va a estar el grupo funcional de los aldehídos. El grupo funcional de los aldehídos es este, se llama formilo. Cuando nombramos un aldehído, vamos a usar la terminación -al. Por ejemplo, el aldehído que tiene 2 carbonos se llama etanal. ¿En dónde va a estar ubicado el grupo funcional de los aldehídos? Siempre en un carbono primario, es decir, en extremo de cadena, el primero o el último carbono. Las cetonas se forman por oxidación de alcoholes secundarios. El grupo funcional que caracteriza a las cetonas es este y se llama carbonilo. En el nombre, todas las cetonas van a tener la terminación -ona. Por ejemplo, la cetona más sencillita es la de 3 carbonos, se llama propanona. Y siempre el grupo funcional de las cetonas va a estar en un carbono secundario. ¿Por qué? Porque proviene de alcoholes secundarios. Por otro lado, tenemos los ácidos carboxílicos. El grupo funcional de los ácidos carboxílicos es este. Fíjense que es muy parecido al de los aldehídos, pero tiene más oxígeno, justamente porque está más oxidado el alcohol. En los ácidos carboxílicos, la terminación del nombre va a ser -ico, pero además va a tener siempre la palabra ácido en su nombre. Por ejemplo, en el caso del de 2 carbonos, se va a llamar ácido etanoico. Y de la misma manera que los aldehídos, siempre el grupo funcional de un ácido va a estar en un carbono primario. Vamos a ver algunos ejemplos. Este compuesto tiene grupo funcional hidroxilo. Por lo tanto, es un alcohol primario porque este carbono es un carbono primario, está unido solo a otro carbono, y su nombre es etanol. ¿Por qué? Porque tiene 2 carbonos y es un alcohol. En este caso, el grupo funcional que vemos acá es el grupo funcional formilo. Por lo tanto, es un aldehído. Como es un aldehído, la terminación de su nombre va a ser -al. Como tiene 2 carbonos, se va a llamar etanal. En este caso, el grupo funcional es el grupo funcional carboxilo. Por lo tanto, se trata de un ácido carboxílico.
Como tiene 2 carbonos, el prefijo es et, la terminación ico, y es un ácido, se llama ácido etanoico. Y por último, en este caso, tenemos un compuesto de 3 carbonos con este grupo funcional que se llama carbonilo. El grupo funcional carbonilo es el que identifica las cetonas. Como tiene 3 carbonos, uso el prefijo prop. Como es una cetona, termina en ona. Esta es la propanona. Bien, esto es todo por hoy y les dejo simplemente una actividad, la actividad número 14, que van a poder realizar en grupos de hasta 4 alumnos y la van a encontrar como archivo dentro del aula. Es una actividad donde van a tener que responder 3 preguntas relacionadas con algunos alcoholes. Cualquier duda con esta explicación, me pueden escribir mensaje, como siempre, y si no, me consultan para que hagamos aclaraciones la próxima semana. Que tengan una buena semana.